Muy buenos días para todos, esperando se encuentren de antemano muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el documental de DW Documental que se titula La lucha por el agua y tiene pues en este caso como eslogan "Es el agua el nuevo oro". Yo creo que es importante resaltar la perspectiva y la reflexión que nos deja este documental antes que nada, que nos habla sobre el cambio climático y este nos deja en síntesis que este se está provocando en un aumento, digamos, de las temperaturas y de muchos fenómenos meteorológicos extremos que incluso están generando sequías importantes que ya están afectando no solo nuestros ecosistemas naturales, sino también incluso a las poblaciones humanas. Hay que tener en cuenta que esas aguas subterráneas se están secando y es algo que se debe tener muy presente. Para mí el agua es uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos en el planeta y digamos que por ese cambio climático tan extremo que estamos viviendo en las últimas décadas especialmente, se está volviendo más escaso aún. Incluso se dice que en algunos países hay agua todavía en abundancia, pero lastimosamente, ¿cuál es el uso que se le está dando a esta? Sin embargo, yo creo que la crisis climática está cambiando esto cada vez más. Debido al calentamiento global, yo creo que cada día se necesita más agua en el mundo, no solo para nosotros los humanos, sino también para cada una de nuestras actividades como la agricultura, incluso la industria, que más adelante vamos a ver ejemplos incluso de nuestras empresas acá en Colombia como el Postobón, que incluso en este año 2024 han tenido etapas en que no solo han tenido escasez de materias primas como el gas, sino que el agua también fue una causal de esa escasez y cómo esto también afecta a los bolsillos de nosotros hablando en términos macroeconómicos. En muchos países también se han comenzado disputas por la distribución de estas reservas valiosas de agua, lo que deja en claro por qué se está llamando así y por qué se convierte el agua en nuestro nuevo oro. En Medocinio, California, uno de los ejemplos que nos da el documental, incluso ya no hay agua para los retretes. Y en algunas partes de Alemania el suministro de agua potable también se está viendo colapsada en algunas regiones, incluso por el calor. En muchos lugares el agua subterránea, como lo decíamos, se está desapareciendo y esfumando cada vez más rápido. Y eso es un tema importante y una reflexión que quería hacer antes, pues digamos, de analizar más profundamente en términos gerenciales este tema. También es muy importante, yo creo que yo traigo a colación una frase que nos deja el célebre autor de la economía moderna para mí, que es Adam Smith, donde nos deja muy claro una parte. Él hablaba en el principio, digamos, en una de sus obras maestras, que es La riqueza de las naciones, en la cual él trata de explicar por qué y cómo las naciones se vuelven ricas, y él habla sobre el valor intrínseco que tienen las cosas más allá de su precio. Y uno de esos ejemplos él lo pone con los cristales y los metales preciosos y el agua. En ese entonces, que fue hace pues en siglos pasados que él hizo esa obra maestra, él nos deja claro de que en ese entonces el valor intrínseco del agua era muchísimo más grande que el de una piedra o un metal precioso. Pero la escasez en ese entonces del agua era mínima, se decía que había demasiada agua, por eso el precio del agua era menor que el precio de un metal precioso como el oro, porque al ser más escaso, y ahí hablamos de oferta y demanda, pues lo hacía mayor. Hoy en día yo creo que se está volcando un poco eso, porque estamos viendo los efectos de la escasez del agua, lo que lo hace más valioso, aunque ya tiene el valor intrínseco, pero lo que tal vez empieza a aumentar su precio, que también es algo que se puede, digamos, debatir y es tema de estudio importante para mí. Ahora ya entrando pues más en nuestro trabajo como tal, hay que tener en cuenta varias perspectivas, ¿cierto? En una de esas perspectivas importantes, entonces empezamos pues en este caso con qué genera todo esto como tal, qué genera o qué nos está generando como tal
todo lo que es con todo lo relacionado con el cambio climático, todas estas crisis que estamos viviendo contra, digamos, la lucha por el agua. El documental, digamos, reitero, aborda más que todo sobre esa crisis global que tenemos en el agua. Y entonces acá yo enumero la primera cosa, que es crisis hídrica global. Ya vimos que el mundo enfrenta, digamos, ese problema por la sobreexplotación de fuentes hídricas, como lo estamos viendo con el cambio climático, generando sequías, aumento de demanda, que genera digamos, un agotamiento más rápido del recurso. También hay una privatización del agua. Esa privatización del agua en muchos países, las empresas privadas gestionan el agua, lo que aumenta el costo y reduce el acceso público a ella, especialmente para esas comunidades que yo creo que son más vulnerables. Van a haber, incluso hay ya conflictos por el agua, porque ese acceso y control del agua genera una disputa entre países, comunidades y el sector privado. El agua se ve no solo como un bien esencial, sino como un recurso que también puede ser tomado en términos económicos y a la larga también en políticos. Y hay que tener una gestión sostenible de esto. Uno debe, digamos que los países se deben de poner en la tarea de proponer soluciones para garantizar un acceso que sea equitativo de este recurso. Yo creo que ahí es importante entrar en esas tecnologías innovadoras, como lo pueden ser desalinización o reutilización del agua, y unas políticas públicas establecidas para, digamos, favorecer ese bien común que a la larga pues tiene un impacto ambiental. En otro caso, pues ya entrando en términos del Balance Scorecard, un caso hipotético de cómo podemos implementar el Balance Scorecard basado en esa estrategia del Océano Azul que vimos en semanas pasadas. Aquí se está proyectando, digamos, vamos a proyectar una aplicación en un contexto empresarial. Vamos a hacer un caso hipotético donde una empresa busca hacer frente a estos problemas que vemos hoy en día, pero de una manera innovadora. La estrategia del Océano Azul para mí puede ser un enfoque utilizado para crear en este caso una ventaja competitiva. Digamos, vamos a hablar de las perspectivas principales, la financiera. Esa debe estar enfocada en cómo vamos a generar ese valor económico para la empresa. Y ahí es donde entran las preguntas. ¿Cómo se traduce esa estrategia en rentabilidad? Aumentar ingresos, reducir costos, pero cómo esto tiene que ser tratado también con un ambiente y una mentalidad social, porque yo creo que tener solo el agua, un recurso tan vital, solo para generar una rentabilidad, yo creo que ahí es donde se debe cuestionar. También debe tener en cuenta esa perspectiva de clientes que, como lo dije, cómo satisfago cada una de esas necesidades de la sociedad, y ahí es donde deben de haber unas políticas muy establecidas. Obviamente el sector privado tiene que ser de vital importancia porque presta sus recursos y por esos recursos tiene que tener una retribución, pero ese no puede ser el fin principal de manejar ese recurso. Por eso se deben de plantear una perspectiva de procesos internos para evaluar esa eficiencia que se está teniendo a la hora de ejecutar esas estrategias. Cómo mejoro esa cadena de suministro y la producción de la misma, y por medio del aprendizaje y crecimiento, cómo con esas nuevas tecnologías yo puedo dentro de la organización implementarlas, hacerlas sostenibles, sobre todo crear un argot en nuestra empresa de cómo cuidar ese recurso, cómo lo hacemos de una manera más eficiente, cuidando incluso los recursos financieros, pero teniendo ese énfasis en poder ayudar a esas personas, digamos, que lo necesitan, e incluso buscar estrategias de cómo llegar a esas comunidades más vulnerables, que yo creo que ahí es donde se presentaría el Océano Azul, porque hoy en día lastimosamente entrar a prestar ese suministro en esos lugares, incluso si en la ciudad vemos lugares que no hay agua potable, imaginémonos en las zonas rurales, donde se podría, digamos, tener una mejor rentabilidad si lo hablamos económicamente por medio de políticas e incluso presupuestos generales que también estén enfocados en esas poblaciones. En este caso también es importante hablar de la matriz Rake, que como lo hemos visto es qué eliminamos, qué reducimos, qué incrementamos, qué creamos. En eliminar
podemos hacernos preguntas como qué aspectos del proceso del producto se pueden eliminar para reducir costos, mejorar esa experiencia de la sociedad, eliminar el uso de productos químicos en el tratamiento del agua, que pueden hacer que estos sean contraproducentes contra el uso e incluso el consumo humano. Cuando hablamos de reducir, qué elementos o prácticas pueden reducirse sin afectar la calidad o el valor de ese producto, incluir reducir el consumo de energía en el proceso de purificación, cómo lo estamos haciendo. Yo creo que también se deben de digamos, analizar cómo incrementar, qué se puede aumentar o mejorar en cuanto a la oferta de valor que va a presentar tanto las entidades gubernamentales como las privadas, incrementar esa eficiencia en los procesos que están llevando a la hora de purificar, para que el agua esté siempre más disponible para cada una de las personas. Y por último, crear qué nuevas características o qué elementos podemos ver que se pueden añadir, que estén presentes en la oferta actual del mercado o incluso innovar en eso. En este caso yo creo que se podría hacer la creación de sistemas de distribución, reitero, que lleguen a comunidades rurales, que yo creo que para mí debe ser el foco principal, y más que si estamos hablando de una estrategia de Océano Azul, yo creo que no hay mejor estrategia que esa, porque allí creo que hay una gran debilidad en el cubrimiento en cuanto a lo gubernamental con estas sociedades. Por otro lado, objetivos y estrategias empresariales. En este punto, para mí, digamos, de los objetivos más principales son como empresas, digamos, que podrían tener como objetivo solucionar la purificación de agua en un número determinado de comunidades vulnerables, reitero, en las zonas rurales, y reducir el impacto ambiental de la purificación del agua cuando hablamos ahora de reducir o incluso eliminar químicos que pueden ser contraproducentes con esa purificación. Estrategias empresariales, en este caso pueden, digamos, incluir ofertas que tengan que ver con digamos, artefactos o tecnologías de purificación que sean más accesibles y sostenibles, basándose en innovación tecnológica y sobre todo contando con la colaboración de los gobiernos y las ONGs, que para eso es que deben de existir, ¿cierto? Y ya pues en cuanto a los KPIs, es importante pues obviamente que en toda organización, si queremos tener una sostenibilidad en lo social, pues debemos de procurar una sostenibilidad económica, y ahí es donde entramos cómo podemos hacer una empresa o una gestión de esos recursos incluso públicos con una perspectiva financiera, ¿cierto? Lograr unas metas financieras, un incremento, digamos, de esa gestión financiera en un determinado tiempo, cómo podemos llegar a una meta de X porcentaje para aumentar las ganancias, no solo para retribuir al sector privado, sino para hacer sostenible eso que se está llevando. En la perspectiva de clientes, cuántas comunidades podemos y tenemos la capacidad de poder atender, cuál es esa eficiencia, cuál es la relación tiempo también, en cuán rápido lo podemos hacer, porque cada día mueren incluso niños de desnutrición por este suceso. También se puede ver lo de los procesos internos, cómo podemos reducir esos costos operativos, ponernos metas, pero obviamente reduciendo costos de una manera muy responsable, sin que afecte esto la salud de las demás. Y sobre todo, reitero, el aprendizaje y crecimiento, cómo se invierte en esa innovación y desarrollo, pero que vaya siempre atado de la mano del poder, digamos, ponerlo en práctica, crear una conciencia interna, pero también poder transmitir esa conciencia, no solo a nivel empresarial gubernamental, sino a nivel sociedad. Y todos obviamente formar un equipo en esto. Yo creo que empresas enfocadas en esto no solo van a generar un valor social, sino que también van a generar una cadena grande de valor que genera empleo, que genera crecimiento económico y sobre todo genera un servicio y genera una calidad humana, que para mí debe de ser el principal objetivo para cualquier cosa que vayan a hacer las empresas y las personas en general. Agradezco de antemano por el tiempo brindado.